Benditos y benditas del Señor, doy gracias al Santo y Eterno por esta oportunidad que me concede de tener acceso a sus hogares para traer una enseñanza bíblica. Vamos con la guía y la dirección del Espíritu Santo a dar continuidad al tema que inicié acerca de la fe y cómo cultivarla. Esta es la segunda parte de nuestra lección. En la enseñanza anterior les había dicho que vamos a analizar 4 historias bíblicas que nos enseñan acerca de la fe encontrada en hombres y mujeres de Dios y que quedaron escritas aquí en el libro sagrado para testimonio a nosotros. Vamos con la primera de ellas, la que vamos a analizar en esta oportunidad. Trasladémonos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Leeremos los versos 1 al 7. Dice así la buena palabra del Señor: el aceite de la viuda. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. De esta historia bíblica aprendemos muchas cosas, pero vamos a hacer énfasis en esta oportunidad en 6 enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Primero, debemos aceptar las dificultades de la vida. No se trata de conformarse con ellas y quedarnos allí, pero sí aceptar la realidad de las palabras de nuestro Mesías cuando dijo en Juan 16:3: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que no debemos sorprendernos cuando nos vengan dificultades. ¿Cuál era la dificultad de esta viuda? Que su esposo había muerto, dejando deudas que no alcanzó a pagar, y los acreedores la estaban presionando para que ella pagara lo adeudado. Segundo, buscar el rostro de Dios. Observemos que ella no fue a buscar al rey de Israel, ni a los siervos del rey para ver si la ayudaban en alguna manera. Esta mujer lo hizo acercándose al profeta para buscar a través de él, a quien veía como un enviado de Dios, el consejo de Dios. Ella se acerca al profeta, plenamente conocedora de que era un varón de Dios, para escuchar el consejo de Dios a través de los labios del profeta Eliseo. Recordemos
que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía una relación de entrada y de salida con los hombres de Dios. No es como ahora en la gracia, que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas y podemos buscarlo cada que tengamos una necesidad o simplemente cuando queremos tener un tiempo de coinonía y de relación con Él. Leímos en el verso 1, clamó a Eliseo. Tercero, debemos escuchar la instrucción de Dios, tal como lo hizo esta viuda allí en los versos 2 y 4. ¿Y dónde o cómo encontramos esa instrucción? La encontramos en las Sagradas Escrituras. La encontramos buscando en oración la guía de Dios que nos viene a través de su Santo Espíritu. En cuarto lugar, debemos creer plenamente que lo que Dios nos dice que hagamos es lo inequívoco. Nosotros somos muy dados a equivocarnos porque por lo general nos adelantamos a la voluntad de Dios. Pero si acudimos al Señor buscando de Él una respuesta, de seguro no nos va a dejar equivocar. Nos preguntamos por qué esta mujer se encerró en casa con sus hijos. ¿Qué misterio tenía encerrarse o no encerrarse? Sencillamente ella se encerró porque esto los obligaba, por decirlo así, a ella y a sus hijos a estar juntos, a pasar esta prueba en unidad familiar. Pensemos por unos instantes si solo la madre se la hubiera pasado arreglándoselas como pudiera, cargando vasijas de aquí para allá, de allá para acá, y sus hijos completamente ajenos a la situación, no hubiera sido fácil. En quinto lugar, debemos obedecer incondicionalmente el consejo del Todopoderoso. Vemos que esto fue exactamente lo que ella hizo y está allí en el verso 7. En sexto lugar, debemos esperar el milagro de Dios. Notamos en esta escritura que Dios no tiene límites ni medidas. Todo, absolutamente todo, nos lo da en abundancia y no deja nada que vaya a darnos incompleto, ni inconcluso, ni siquiera de a poquito. La prueba bíblica de nuestra fe consiste en que aquel que nos recibió como hijos, nuestro Padre eterno, por medio de Cristo el Señor, nuestro Padre eterno, nos pone frente a una dificultad y lo hace únicamente cuando nos ve listos y preparados para afrontar la prueba y sacar lo mejor para nuestro provecho. Yo sé que la gran mayoría de nosotros, los creyentes, hemos leído la historia verídica de Génesis 22, 1 al 12, cuyo título es Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Cuando hemos leído minuciosamente esa escritura, podemos darnos cuenta que nuestro Dios Todopoderoso realmente Él no quería la muerte de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que nuestro padre había prometido para Abraham y su esposa Sara. No, Él no quería la muerte del niño. ¿Qué era lo que quería el Padre Eterno? Quería el corazón de Abraham. Allí en Hebreos 11, versos 17 al 19, y que quisiera que leyéramos respecto a Abraham y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer agradando al Señor, dice así. Hebreos 11, 17 al 19.
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué maravilloso es poder tener la fe de el patriarca Abraham, quien ni por un momento dudó del poder de Dios, aunque le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, al único que le había dado. Y aún así él creyó que el Señor era poderoso aún para resucitarlo. Vemos también que Abraham tenía un corazón inamovible en Dios. Allí en Génesis capítulo 22, donde nuestro Padre Eterno ordena a Abraham que le sacrifique a Isaac, si nos centramos en los versos 3, 6 y 7, notamos que allí nos habla de holocausto. Cuando se ofrecía un sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento, la víctima pasada por holocausto era reducida a cenizas. En sentido figurado, esto fue lo que estaba dispuesto a hacer Abraham con tal de agradar a Dios, antes de que escuchara la voz de Dios ordenándole detenerse y no sacrificar al niño. Abraham entendió que Isaac le pertenecía solo temporalmente a él, pero que el dueño absoluto de su hijo Isaac era Dios mismo. ¿Hasta cuándo seremos probados en nuestra fe? Es la pregunta que nos hacemos muchos. Pues bien, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese día seremos probados. Vayamos a una cita escritural que corrobora lo que estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Vayamos a esa escritura. Dice así la buena palabra del Señor. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo nuestro Señor. Es decir, hasta la manifestación gloriosa de nuestro bendito Mesías, nuestra fe tiene que ser probada. No hay ningún creyente que carezca de fe, sepámoslo. Romanos 12:3 dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, todo creyente hemos recibido de parte de nuestro amado Dios una medida de fe. Respecto a este tema de la medida o el tamaño de la fe, ¿será que nos sirve de algo una fe pequeñita? Bueno, encontremos la respuesta en las Sagradas Escrituras. Vayamos al Evangelio de Lucas. Ubiquémonos en el capítulo 17 y vamos a leer los versos 5 al 6. Dice así la buena palabra del Señor. Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Claro que también nos sirve una fe pequeñita, de acuerdo a este pasaje escritural, donde el Señor compara allá en Mateo 13, 31 al 32, nuestra fe pequeña con la semilla de mostaza, donde nos dice el Señor,
que esta semilla cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Ahora tengamos presente que esa fe pequeñita debe ir creciendo a medida que nos vamos haciendo más maduros espirituales. De la misma manera como la mostaza, que cuando crece se convierte en un árbol que alcanza una altura de 80 centímetros hasta 1 metro de altura. Mis muy amados, dejaré en este punto y con el permiso de nuestro buen Dios, en la próxima lección estaremos escudriñando otra historia bíblica que nos enseñará acerca de hombres y mujeres de Dios en donde nuestro amado Señor encontró fe en las situaciones que ellos vivieron. Son testimonios que quedaron registrados en las Escrituras Sagradas con el fin de que nos fortalezcan en la fe, de que lo tomemos como ejemplo y cuando vengan aquellas tempestades que necesariamente tendrán que venir por estar en este mundo a nuestras vidas, sabremos afrontarlas sin ser devastados, sin ser derribados y saldremos victoriosos con la victoria que da Cristo el Señor. Un abrazo en Cristo el Señor. No nos soltemos de la mano del Altísimo y gloria al Espíritu Santo que nos revela las Sagradas Escrituras. El Señor ampare sus vidas, benditos y benditas del Señor. Y muchas gracias por estar atentos a estas enseñanzas bíblicas.